Bienvenido a aquellos que nos siguen, Iglesia Cristiana Durazno. Hoy es el Día del Señor, donde los cristianos nos juntamos para alabar a nuestro Dios. Y bueno, aquí estamos una vez más para abrir la palabra de Dios y ver qué Dios me va a hablar hoy, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer hoy con la palabra de Dios? ¿Qué vamos a prestar atención a lo que Dios me va a hablar? Estuvimos cantando, orando, ¿verdad? Y bueno, mirando el Salmo para que Dios nos vaya preparando, pero ahora llegó el momento de que Dios me va a hablar. Entonces nuestra atención tiene que estar puesta en ¿quién? En la palabra. Dios me va a hablar, me quiere hablar a mí, ¿verdad? Y bueno, que prestemos atención, simplemente eso, ¿verdad? Bueno, y estamos en Primera de Corintios, estudiando este libro precioso donde Pablo está exhortando una iglesia que estaba desordenada. Y bueno, ¿por qué Dios dejó esto para nosotros? Porque también nosotros podemos caer en el mismo desorden, ¿verdad? No somos perfectos, no hay iglesia perfecta. El único perfecto es Dios. Entonces, nosotros buscamos la perfección, pero sabemos que no somos perfectos, buscamos la perfección. Y la iglesia tampoco es perfecta, nuestra iglesia no es perfecta, ¿verdad? Pero sí, todos los ancianos, todos juntos buscamos perfección para que Dios sea glorificado en este lugar. ¿Por qué? Como vimos, porque fuimos salvos para la alabanza de su gloria, para la alabanza de su nombre. Y bueno, estamos en Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 26, y estamos hablando de la cena del Señor. Estamos hablando de la cena del Señor. Como una iglesia debe tomar la cena del Señor. Y bueno, y acá Pablo pone las instrucciones. Vamos a leer, 1 Corintios 11, 23 al 26, dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, al hacer esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hacer esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Esa va a ser nuestra lectura y Dios quiera que me dé tiempo para terminar. Mucho material, pero traté de resumir, ¿verdad? Para poderlo también darlo y poderlo también yo entenderlo. Puede ser que mi mente es limitada para entender la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces el tema que vamos a tratar: cómo tomar la cena del Señor. Cómo tomar la cena del Señor. Vimos el domingo pasado, el domingo anterior, cómo los cristianos estaban abusando de la cena del Señor. Los corintios, ¿verdad? Estaban abusando, no estaban haciendo lo correcto en la cena. Y entonces Pablo le muestra el pecado a la iglesia para que cambiaran la manera como estaban tomando la cena, llevando a cabo la ceremonia de la cena. Le dice que estaban trayendo deshonra a Dios y se congregaban para lo peor. Versículo 17. Vemos que cuando hay que exhortar hay que decir la verdad. No que si le cae bien, si le cae mal, si se enoja. ¿Se entiende? Bueno, tenemos que decir la verdad. ¿Y la verdad dónde está? En la Biblia. Y el cristiano tiene que decir: lo que es mentira, lo que es robar, lo que es fornicar es fornicar. Es el idioma de Dios que nos ha dejado. Y Pablo, cuando exhortaba, cuando le demostraba su pecado, él decía el pecado por su nombre. Lo mismo nosotros estamos mandados por Dios a exhortarnos unos a los otros, diciendo que el pecado por su nombre. Hermano, erraste, hiciste mal esto, mira, pecaste contra Dios. Todo pecado siempre es contra nuestro Dios, y le mostramos el pecado. Bueno, ¿qué problema había en la iglesia? Bueno, había divisiones. Estaban en pecado y tomando la cena así, divididos. Versículo 18. Explica a Pablo que tienen que haber divisiones también en la iglesia. ¿Para qué? Bueno, para que se vean los aprobados para el servicio. Por eso, como vimos, no cualquier creyente puede servir. Tiene que servir un creyente maduro, no un niño. Un niño que es inmaduro no puede estar a cargo de otro niño. No creo que cuando ponemos un niño a cargo de otro niño, el inmaduro son los padres, ¿verdad? Y entonces en la iglesia pasa lo mismo. A veces ponen gente que no es madura espiritualmente. Y para los ancianos, para discernir y mirar qué creyente vamos a poner para que sirva en esta área, tiene que ser un creyente maduro. No puede ser, ¿verdad?, que un joven esté a cargo de la reunión de jóvenes. ¿Se entiende? Que puede enseñarle mucho, pero en sí tiene que ser una persona mayor.
Entonces la idea es que, bueno, un niño no puede estar a cargo de un ministerio. Y es lo que Pablo está enseñando. Es necesario que haya divisiones para que se vean cuáles son los niños, los que tienen berrinche, los que siempre están enojados, pataleando, los que siempre están murmurando, que esto, que aquello. Los niños, y en la iglesia también existen. Los adultos nos comportamos muchas veces como niños. Y bueno, eso es una causa de decirlo, bueno, este cristiano no puede servir. ¿Por qué? Porque está desaprobado delante de Dios. Bien, entonces había divisiones, estaban tomando la cena del pecado. Como dije, habían división. Y bueno, como dice Pablo en el versículo 19, que tiene que haber división. Pablo le muestra el pecado cuando un creyente, como dije, va a exhortar. Tiene que ser bíblico y decirle lo que dice la Biblia, hermano, y es lo que está diciendo Pablo, haciéndole ver a los creyentes. Y ahora lo que vamos a estudiar es que cómo se debe tomar la cena. Pablo le muestra el error, pero también ahora le muestra cómo se debe hacer. Entonces lo mismo nosotros, hermano. Aquel que va a exhortar le tiene que mostrar el pecado del hermano y tiene que mostrarle cuál es lo correcto, qué es lo correcto y cómo se tiene que hacer. Y es lo que Pablo nos enseña, y el mismo Señor Jesucristo hizo. Cuando enseñaba a sus discípulos, le enseñaba doctrina, pero también le explicaba cómo tenían que hacerlo. Entonces, vemos que Pablo, como dije, exhorta, le muestra el pecado. Tenemos que ser bíblicos, lo que lo está enseñando, para restaurar la relación con Dios. Y todo pecado es contra Dios, versículo 20 al 21. Y bueno, y estaban haciendo la cena del Señor en una comida mundana, una comida como cualquier comida. Vamos a juntarnos a comer. ¿Tá? Y cuando llegaba el momento, dicen, no, pero estamos tomando la cena. Y salían borrachos, peleados, ¿verdad? Habían caído en el pecado de la borrachera, el pecado de la glotonería. Estaban mal delante de Dios. Ellos pensaban que estaban bien, pero Dios dice, ustedes están mal. Pablo le está enseñando que estaban mal delante de sus ojos, ¿verdad? No esperaban a otros hermanos, sino que se le comían toda la comida. Los hermanos más pobres quedaban sin comer. Los hermanos ricos tenían su grupito y comían y traían su comida y pasaban bien ellos. Y los otros, bueno, entonces Pablo dice, bueno, porque ustedes que tienen comida en su casa, ¿por qué no comen en su casa? Y lo que traen lo comparten con los demás. Versículo 22. Y comienza a darle, como dije, Pablo, las instrucciones de cómo tomar la cena. Obviamente que Pablo, ustedes se piensan que Pablo no le había enseñado cómo tomar la cena. Claro que le había enseñado cómo tomar la cena. Había sido pastor 1 año y medio en la iglesia de Corinto. ¿Cuántas veces habrá tomado la cena los corintios con Pablo? Pablo enseñándole, ¿verdad? Cómo se debe tomar la cena. Ellos sabían cómo se debía tomar la cena. Pero ¿saben qué? No lo hacían. Bueno, también muchas veces nosotros sabemos cómo tenemos que vivir la vida cristiana, pero muchas veces no lo hacemos. Así que bueno, nosotros con mi esposa hemos estado en diferentes misiones. Hemos estado en misiones evangélicas, bautistas, libres. Bueno, muchas misiones, ¿verdad? Y la mayoría, muchos, ¿verdad? Saben lo que dice la palabra. Ellos saben, la enseñan muy bien. Pero en el momento de hacerla, no la hacen. En el momento de tomar la cena, la toman a su manera. Para que la gente esté cómoda. Para que la gente no se vaya. Bueno, para que todos cantemos y estemos todos contentos. Y que, bueno, como los corintios, ¿verdad? Todos contentos. Comidas y qué lindo. Bueno, saben que ese no es el motivo de la cena del Señor. Entonces, hay que tomar la cena del Señor dignamente. Y los ancianos de la iglesia son los que tienen que estar, ¿verdad? Mirando como esos policías si se está haciendo lo correcto para la gloria de Dios. Entonces la cena del Señor es algo solemne, porque estamos recordando al Señor. No es para pasar bien nosotros, es para que recordar al Señor lo que hizo por cada creyente, por lo que hizo por cada creyente. Dios quiere que representemos esa noche cuando Jesús estaba con los más íntimos, con los que tenía comunión. ¿Qué hizo? Bueno, comió la Pascua con lo más íntimo y tomó la cena, ¿verdad? Para que ellos aprendieran y lo hicieran, y le dio orden que lo hicieran en memoria de Él. ¿Pero quiénes? Los más allegados, los que estaban en comunión con Dios y con la iglesia, entre los hermanos. ¿Se entiende? Los que tenían comunión. Por eso, bueno, aquí en nuestra iglesia se toma así la cena. Los que están en comunión, los que son bautizados, están en comunión con el Señor, porque el Señor lo hizo así. 1 Corintios 11:23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, como pan. Bueno, Pablo comienza hablando de la revelación que Dios le había dicho a él, específicamente a él. Porque dice, porque yo recibí del Señor. Él no dice, vino Pedro y me enseñó. Vino Juan que estuvo en la mesa del Señor acostado en el pecho del Señor y me enseñó. Pablo no dice eso. Pablo dice,
Yo recibí del Señor. Él directamente me habló. ¿Por qué Dios le habló a Pablo? ¿Por qué Pablo comienza hablando de la revelación de Dios? ¿Por qué será? ¿No? Porque uno se hace la pregunta, bueno, ¿por qué? Bueno, ¿saben por qué? Porque la carta de 1 de Corintios fue la primera carta que se escribió, antes que los evangelios. ¿Se entiende? Antes que los evangelios se escribió 1 de Corintios. Los libros del Nuevo Testamento se escribieron aproximadamente entre el año 50 después de Cristo y a finales del siglo I, o a principios del siglo II después de Cristo, ¿verdad? El primer libro del Nuevo Testamento, el primer libro del Nuevo Testamento que se escribió fue la Epístola de Santiago, alrededor del año 44 al 49 después de Cristo. Ese fue el primer libro del Nuevo Testamento que fue escrito. El último, ya lo sabemos, Apocalipsis, ¿verdad? Que lo escribió Juan. Y los últimos fueron los últimos libros alrededor del 95 después de Cristo, o incluso, ¿verdad?, a principios del siglo II después de Cristo. Bueno, entonces hay un desglose general de la fecha de los libros del Nuevo Testamento. La epístola de Pablo, la mayoría datan en los años 50 al 65. Del año 50 al 65 después de Cristo. Es un periodo de que se escribieron todas las cartas paulinas. Los evangelios se escriben, bueno, o se cree, que fueron escritos entre los años 65 a 100 después, al 100 después de Cristo. ¿Se entiende? Después que Pablo termina su carta, comienzan a escribir los evangelios, o a editar los evangelios. Entonces, por eso Pablo dice, lo que yo le estoy diciendo, yo no tengo los evangelios para enseñarle. Yo le estoy diciendo lo que Dios me reveló a mí, directamente a mí, y yo se lo paso a ustedes. Como dije, Apocalipsis fue el último libro y se estima que se escribió del 95 al 100 después de Cristo. Es importante tener en cuenta que estas fechas son aproximadas, no es que son todo exacto, ¿verdad? Es algo aproximado para tener algo en general. Algunos estudiosos proponen fechas ligeramente anteriores o posteriores, pero bueno, en general es así, ¿está? Por eso Pablo comienza hablando así, porque la revelación de él fue directamente de Dios. No fue instruido ni por Pedro, ni por Pablo, ni por Juan. Él fue instruido por el Señor. 3 años estuvo en el desierto siendo instruido por el Señor. Directamente la instrucción directamente del Señor. Ya que Pablo no tenía los evangelios, Pablo no estuvo en la cena del Señor. ¿Cómo Pablo sabía cómo había tomado la cena? ¿Se entiende? Entonces vemos acá por qué Pablo comienza de esta manera. Gálatas, capítulo 1, versículo 10 al 12. Gálatas 1, 10 al 12. Dice así: pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Pablo está hablando de su ministerio, ¿verdad? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es en un hombre. No me lo enseñaron los hombres. ¿Ah? Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Así que, hermanos, acá lo dice la Biblia. Pablo recibe la revelación directamente del Hijo de Dios para que Pablo viniera a la iglesia de nosotros, la iglesia gentil, para enseñarnos lo que dice la palabra de Dios, para enseñarnos lo que dice Dios de los gentiles y lo que espera Dios de la iglesia gentil. También dice en el versículo 23 que el Señor Jesús, la noche que fue entregado. Pablo, cuando recuerda los eventos de la noche antes de la crucifixión de Jesús, recuerda que Jesús no solo fue ejecutado por un poder extranjero, él fue traicionado por los suyos. Él fue entregado. Por eso la Biblia dice la noche que fue entregado. Lo entregaron. Cuando uno entrega, tomá, te entrego. ¿Qué hizo Judas? Lo entregó, ¿verdad? ¿Qué hicieron los otros apóstoles? Se fueron, lo dejaron, ¿verdad? Lo traicionaron, lo dejaron solo. Bueno, obviamente que este era el plan de Dios. Eso tenía que cumplirse, sí o sí. El Hijo de Dios tenía que morir solo, ¿verdad? En el versículo 23 dice como que también tomó pan. El Señor Jesús le mostró a Pablo que él había tomado pan, ¿verdad? El Señor enseña a los suyos que cada cosa que el Señor hacía era una enseñanza. El Señor agarraba cosas simples para enseñarnos cosas espirituales. Porque Él no podía enseñarnos directamente lo espiritual. ¿Saben por qué? Porque nuestra mente es muy pequeña. No podemos entender a Dios. Entonces Él agarraba cosas, ¿verdad? Y entonces con cosas
como nosotros lo hacemos a los niños, ¿verdad? Mira, este cuadradito va aquí, en este lugar, no va donde está el triángulo. Y ahí el niño pone, ¿verdad? Y va aprendiendo. Así el Señor nos trata, porque Él es Dios. Y nosotros, nuestra mente es muy limitada. Entonces Él toma pan para enseñarle algo, una enseñanza, cosa simple, para dar una gran enseñanza. ¿Qué es lo que está haciendo acá en la cena del Señor? 1 Corintios 11, 24. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Bueno, el Señor da gracia por el pan en su mano. ¿Ah? También nos da ejemplo que también nosotros debemos dar gracia. La iglesia en la antigüedad, ¿verdad? En la cena del Señor es llamado, bueno, desde antes era muy costumbre decir Eucaristía en aquellos tiempos, ¿verdad? Esta palabra viene de la frase griega usada aquí para dar gracia, Eucaristía. ¿Ah? Cuando hablan de Eucaristía es dar gracia. Lo partió y dijo, y es lo que dice el texto, lo partió y dijo: al conducir un servicio de comunión, Pablo pone énfasis en recordar a Jesús, en lo que dijo acerca del significado de su propia muerte por nosotros. Acuérdense que todo esto es representación de lo que Él hizo por nosotros, por los elegidos del Padre antes de la fundación del mundo, por la iglesia. Entonces debemos recordar la última cena, ¿verdad? Que es una realidad, es la comida pascual que Jesús le dijo a sus discípulos: vayan a preparar la Pascua, tenemos que comer la Pascua. Y allí, comiendo la Pascua, bueno, de acuerdo a los mandamientos bíblicos y las tradiciones judías, tenían que celebrar porque el Señor tenía que cumplir la ley. El Señor tenía que cumplir la ley. Él vino a eso, a cumplir la ley, ¿verdad? Y entonces, ¿qué conmemoraban en ese tiempo? Bueno, cuando Dios saca a Israel de Egipto y lo lleva a la tierra prometida, comenzando en el libro de Éxodo. Ahí comienza, ¿verdad?, todo lo que es el éxodo de Israel hacia su tierra prometida, la tierra que Dios le había prometido a su pueblo. Entonces el partimiento del pan y beber el vino eran partes importantes de la celebración de la Pascua. Jesús tomó estas ilustraciones importantes en la ley, ¿verdad?, recordando la liberación de Egipto, de Israel, de Israel saliendo de Egipto, bueno, y añadió a estos significados su propia muerte. ¿Ah? Porque todo lo que pasó Israel era representación de lo que iba a ser el Hijo de Dios cuando viniera. Por eso el Señor dice: este es mi cuerpo. El pan dice: este es mi cuerpo. Al tomar el pan somos llamados a recordar a Jesús que por vosotros es partido. Ese pan es partido por vosotros, por los que tienen comunión, por aquellos que han nacido de nuevo. La cena de la Pascua tendría pan sin levadura. Por eso es que también los judíos tenían que comer el pan sin levadura. ¿Por qué tenían que hacer sin levadura? Porque la imagen de la levadura es el pecado, ¿verdad? Es el pecado. ¿Y cómo tenía que ser el cuerpo del Señor? Sin pecado. ¿Se entiende? Entonces, Él pone el pan sin levadura delante de sus discípulos y Él dice: este es mi cuerpo, ¿verdad? Sin pecado. No tiene levadura. No está corrupto. Entonces, ¿por qué los israelitas no pudieron echarle levadura, dejarle leudar para hacer el pan cuando se iban? Porque tuvieron que salir rápido, porque el faraón lo echó, ¿verdad? Entonces no hubo tiempo, tenían que comerlo rapidito a la Pascua del Señor. Dios no lo dejó que le echaran levadura, ¿verdad?, para que la masa leudara, sino que lo comieron así. El pan sin levadura usada en la cena de la Pascua tendría las líneas de cicatrices y hoyos de hornearse, ¿verdad? Cuando vemos una torta que no tiene levadura o rolla, ¿cómo queda? Queda chata y toda agrietada, ¿verdad? Bueno, así estaba ese pan, así, agrietada y también, ¿verdad?, con agujeritos, porque no creció. Del mismo modo, el cuerpo de Jesús fue partido por nosotros. ¿Cómo termina el cuerpo de Cristo en la cruz? Es deshecho, ¿verdad? Lleno de rotos, lleno de grietas, perforado por los clavos. Entonces todo era representación de Él. Todo era representación de Él, de su cuerpo. Todo lo que iba a pasar su cuerpo por nosotros. 1 Corintios 11, 25. Y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. El pan representaba el cuerpo de Cristo.
Y eso es lo que nosotros, cada vez que agarramos el pan en la cena del Señor, recordamos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Cuando lo metemos a la boca, masticamos, bueno, recordamos cómo el Señor, la carne del Señor fue deshecha a favor de nosotros. Entonces, sabemos que la palabra de Dios dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Bueno, eso lo dice Hebreos 9:22. El cuerpo de Cristo, y después viene como dice el versículo 25, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hacer esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Bueno, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Hebreos 9:22 explica lo que dice la ley, ¿verdad? Casi todo se purifica con sangre, y que no es posible el perdón de los pecados sin ese derramamiento. En el Antiguo Testamento, en la ley, la sangre, ¿verdad? Mataban ese corderito, llevaban el animal al corderito, le cortaban a ese corderito, un corderito perfecto, que no tenía ninguna falla, le cortaban el cuello, y esa sangre que derramaba, bueno, yo llevaba ese cordero al sacerdote y le decía: vengo a traer este cordero propiciación de mis pecados, en lugar de mis pecados, ¿está? Entonces el sacerdote lo agarraba, cuando lo cortaba, la persona que le había llevado el cordero, le ponía la mano arriba de la cabeza del cordero, y ahí salía la sangre del cordero, y ahí mis pecados quedaban cubiertos por la sangre del cordero, ¿verdad? Del sacrificio. Eso era según la ley. Pero esa sangre no quitaba el pecado. Por eso cuando Cristo viene y derrama su sangre, ¿qué dice la palabra? Que Él quita el pecado. Él lo quita, no lo cubre, sino que lo quita, lo saca. Todos los pecados que nosotros teníamos, pasado, presente y futuro, que vamos a hacer, la sangre de Cristo nos limpió, ¿verdad? Estamos purificados por la sangre de Cristo. Tiene el poder la sangre de Cristo de limpiar cualquier pecado. No importa el pecado que sea, la persona que se arrepienta y cree en el Evangelio, la sangre de Cristo lo limpia de todo pecado. Entonces, esto fue lo decreto por Dios, ¿verdad? Que sin derramamiento de sangre no había remisión de pecado. Por eso en Levítico 17:11, el principio de que la vida de la carne está en la sangre, ese es un principio. La vida de la carne está en la sangre. Por eso, tanto en los judíos como nosotros no podemos tomar la sangre. ¿Se entiende? Por eso Dios explica en el libro de los Hechos que no podemos comer carne ahogada ni tomar sangre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la sangre, la vida de la carne está en la sangre. Pues bueno, es para otro estudio después, ¿verdad? Bueno, pero seguimos hablando. Pero el Señor usó la tercera copa. Acuérdense que eran 4 copas que tomaba. La tercera copa Él la usa para esto. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, lo dice el versículo 25. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. La tercera copa, ¿ah? Y muestra esa tercera copa y toma y le da a tomar a todos. Todos tomaron de una copa sola. Para aquellos que dicen: qué horrible, todos tomaron una copa sola. Todos tomaron una copa sola. Es bíblico, hermano. Tomaron una copa sola. Bien. ¿Por qué hizo esto? Bueno, el Señor dice: esto va a ser mi sangre que voy a derramar por ustedes. 1 Corintios 10:16. La copa, 1 Corintios 10:16. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Bueno, ¿qué está diciendo Pablo? Que cuando tomamos la cena es que estamos en comunión con el Señor y con los hermanos, recordando esa sangre que derramó, el Señor allí en la cruz, para el perdón de mis pecados, ¿verdad? Y el pan que partimos, recordamos todos juntos que fue roto por nosotros. ¿Qué hombre simple tendría la audacia de insistir un nuevo pacto? Porque el Señor dice: este es el nuevo pacto, mi sangre, ¿verdad? No era cualquier hombre, sino Dios hombre. El Hijo de Dios tuvo que venir, ¿verdad? Meterse en un cuerpo humano y derramar su sangre preciosa, sin pecado, bendita, para limpiarnos de nosotros. El justo muere por los injustos. Nosotros somos los malos. Él es bueno, acuérdense, Dios es bueno. Él viene y muere allí en la cruz, derrama su sangre
y hace un nuevo pacto, sellado con sangre. No hay un pacto en la Biblia si no hay derramamiento de sangre. ¿Dónde lo dice? Éxodo 24. Es el primer pacto que hace Dios con Israel. ¿Cómo lo hizo? Y acá vemos la representación de lo que va a hacer el Hijo de Dios. Éxodo 24, versículos 7 al 8. Está Moisés con el pueblo, dice, y tomó el libro del pacto, o sea, la ley. Tomó la ley, las tablas de piedra, ¿se acuerdan? Que Dios le había dado. Y leyó a oído del pueblo, el cual dijo, haremos todas, o sea, el pueblo escucharon la ley, ¿y qué hicieron? Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho, y obedeceremos. Bien, ustedes lo prometen, sí, bueno, dice, entonces Moisés tomó ¿qué? La sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Este fue el primer pacto que Dios hizo con Israel, ¿verdad? Y nosotros no hicimos lo mismo cuando Cristo nos salva, ¿verdad? ¿Qué hacemos nosotros, Señor? Bueno, nos arrepentimos de nuestro pecado y le decimos, Señor, de aquí en más voy a vivir para ti. Voy a obedecer este libro, la Biblia. Y la sangre de Cristo me roció, me limpió. ¿Se entiende? Lo mismo que hizo Israel y hacemos nosotros. Ellos prometieron andar en los caminos de Dios. Nosotros prometimos andar en los caminos de Dios. Es una promesa que le hicimos a Dios. No una iglesia, no una denominación. Prometimos andar en los caminos de Dios, seguir a Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Quién nos sigue? Los hijos de Dios. Y de acuerdo a cómo seguimos en esta tierra, este libro, son la recompensa que vamos a tener en el cielo. ¿Se entiende? ¿Qué le pasó a Israel? No anduvo en los caminos de Dios. Y tenemos todo lo que pasó a Israel y lo que está pasando a Israel hoy en día por no andar en los caminos de Dios. ¿Se entiende? Porque ellos prometieron andar en los caminos de Dios. Nosotros ahora, la iglesia, prometió andar en los caminos de Dios. Entonces somos responsables de lo que hemos prometido. Y más que el nuevo pacto, la sangre de Cristo, el pacto nuevo que tenemos con Dios. ¿Verdad? Entonces, el antiguo pacto, el primer pacto del Antiguo Testamento, era un pacto externo. Fue por arriba, le tiró sangre, ¿verdad? Bueno, y ellos prometieron seguir a Dios y la ley de Dios. El segundo pacto es interno. Cristo viene a vivir adentro de nosotros. ¿Se entiende? Es algo interno. Por eso ya estaba profetizado esto en el Antiguo Testamento. No es nada nuevo. No es nada nuevo que hace el Señor. Ya en Jeremías 31, 34... dice, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Esto lo dice Jeremías en 31, 34. Y pone la palabra de Dios y su voluntad en nosotros. Dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Jeremías 31, 33. Ya estaba todo profetizado, no es nada nuevo del nuevo pacto. Pero todo esto lo tenía que hacer el Hijo de Dios, morir y dar su sangre. Ya no era suficiente la sangre del Cordero. Tenía que venir el Hijo de Dios a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo lo presentó Juan el Bautista? Porque podía venir, ver al Señor y decir, ahí viene el Rey de Gloria, que lo es. Ahí viene el Dios eterno, que lo es. Pero cuando Cristo viene por primera vez, ¿cómo lo presenta Juan el Bautista? He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cristo viene como un Cordero. Cuando venga la segunda vez, viene como Rey, a mandar, con vara de hierro, a poner su justicia. ¿Se entiende? Pero la primera vez vino como el Cordero. Y el Cordero en este tiempo lo usaban ¿para qué? Para el sacrificio. Entonces es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, todo es algo interno, que Dios, el nuevo pacto es algo interno, el primer pacto era algo externo. Entonces tenemos una nueva vida en Cristo, el que cree, ¿verdad? Y se arrepiente de su pecado y cree en el Evangelio, tiene una nueva vida en Cristo. ¿Por qué lo puede hacer? Porque Dios vive dentro de él. Porque el Espíritu Santo vive dentro de él. No lo hace porque él es mejor o porque es más inteligente. Simplemente porque Dios está en él. Entonces todo esto se lo debemos a Jesús, el Hijo de Dios, que vino a darnos todos estos privilegios que tenemos. Podemos tener una relación con el nuevo pacto que hizo Dios con nosotros. Entonces, la transformación de nosotros, los cristianos, hoy en día es interno, algo interno, y se ve externamente, los frutos. ¿Se entiende? Se ven los frutos, por eso es algo interno. La mente se va transformando, ¿verdad? Y si quiere parecerse a Jesucristo,
¿Por qué lo hacemos? Porque la Biblia dice que tenemos la mente de Cristo. Por eso lo hacemos. El Espíritu nos da, ¿verdad?, la convicción, nos da el poder para hacer la voluntad de Dios. Que dice Hechos 1:8, y recibiréis poder. ¿Para qué? No para sacar demonios a patada, para ser rico, no. Para que prediquen la palabra. Y me seréis testigos. El poder que Dios nos da es para ser sus testigos. ¿Se entiende? Sus testigos. Somos testigos de Cristo. Los verdaderos testigos de Dios somos nosotros, los creyentes, los cristianos. Entonces nos esforzamos cada día a hacer su voluntad. Cada vez nos acercamos más a Dios, como cantamos. Cerca de ti, Señor, quiero estar. Eso es diario. ¿Por qué lo podemos hacer? Porque tenemos el Espíritu. Y eso se nota. Se nota porque el cristiano confiesa su pecado y se aparta. Se nota porque él se capacita para servir a Dios. Se nota porque lleva una vida para Dios y ama a su prójimo, ama a Dios y ama a su prójimo. Eso se nota porque es algo interno. Israel algo era externo, ellos aparentaban. Por eso cuando Cristo llega, ¿qué le dice a los fariseos? Ustedes aparentan ser preciosos, pero ¿saben qué? Por dentro están podridos. Bueno, esa podridumbre espiritual, muerte espiritual, cuando la persona se arrepiente y cree en el Evangelio, el Señor limpia esa parte fea que tenemos y entra el Espíritu Santo. Y ahí la manera que nosotros podemos tener comunión con Dios, ¿verdad? Hablar, cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestras actitudes, porque tenemos los frutos del Espíritu, tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y bueno, la tarea de nosotros es esforzarnos. Ay, Señor, a veces oigo orar, ¿verdad? Y muchas veces yo también pienso, Señor, ¿por qué no sé esto? ¿Y por qué no me la hace más fácil? Porque nosotros queremos estar sentados y que el Señor haga todo, ¿verdad? Pero ya el Señor hizo todo. Dio su Hijo. Cristo murió por nosotros. Nos dio su Espíritu. Nos dio la palabra. ¿Para qué? Para que nosotros nos esforcemos. Caminemos, salgamos, hablemos del Evangelio, vivamos para Él, que dejemos de hacer lo que nos gusta en nuestra carne y pongamos a hacer lo que a Dios le gusta. Por eso la Biblia nos manda a ser hacedores de la palabra de Dios. ¿Cuál es mi tarea, Señor? Ser hacedores de la palabra, no solamente oidores. Eso es lo que Dios nos ha mandado a hacer, ¿verdad? Ir y predicar el Evangelio, hacer discípulos y bautizar. Las tres cosas, no una sola, las tres cosas. Todos tenemos que, estamos a cargo de la iglesia del Señor y estamos a cargo de evangelizar. Evangelizamos día y noche, no precisamos un día específico para evangelizar. El cristiano siempre está evangelizando. Aparte vive el Evangelio, así que no es que simplemente haga una campaña evangelística. No, el cristiano todos los días evangeliza, ¿verdad? Todos los días es un discípulo del Señor, sigue al Señor, sigue su palabra y trabaja para guardar la santidad en su vida y trabaja para guardar la santidad en la iglesia. Pero hay que trabajar, hay que moverse, hay que estudiar, hay que dejar tiempo de nosotros de estar sentados y moverse y sacrificarnos, porque esa es nuestra parte. Y por el sacrificio que hacemos es la recompensa que vamos a hacer. Prometimos obedecer la palabra. Prometimos seguir a Cristo. Señor, yo he prometido seguirte. Yo te sigo. Bien, ¿lo seguimos? Y eso es lo que Dios espera de nosotros. Y si lo seguimos, se va a notar. Por la santidad que vivimos, por la forma que vivimos, cómo servimos, cómo hacemos las cosas para Él. Todo se va a notar. Se nota. El Señor lo dijo. Por los frutos se van a conocer. Los frutos se van a conocer. Ay, vos no sabés lo que yo tengo en mi corazón. Sé lo que tenés en tu corazón, porque tu fruto lo dice. Así que no precisa que me digas, yo tengo algo interno o una relación aparte con el Señor. Dios me habla de... No. Dios nos habla a través de la palabra y nosotros prometimos obedecer la palabra. Y esa es nuestra tarea. Hicimos un pacto con Dios. Israel hizo un pacto con Dios. Bien, ahora nosotros también hicimos un pacto con Dios. Y ese pacto lo tenemos que cumplir nosotros. Dios ya cumplió su parte. Ya mandó a su Hijo, el Cordero. Ya el Cordero murió. Resucitó de los muertos. Nos limpió de nuestros pecados. Nos lavó con la sangre. ¿Qué más queremos hacer? ¿Qué más queremos que Dios haga? Ya hizo todo. Nos sustenta, nos cuida, nos protege, como vimos en el Salmo. Dios hace todo, hermano. Somos nosotros que muchas veces nos quedamos y llevamos una vida pasiva. Pensamos que ya está. Llegamos, nos jubilamos y ya está. Si nos jubilamos en el trabajo secular. Pero la vida cristiana es hasta que la muerte o el Señor me venga a buscarme. No hay jubilación. ¿Se entiende?
El cristiano siempre está enseñando, siempre está trabajando para Dios, porque su vida es una vida de servicio, una vida de activos. Los apóstoles fueron activos hasta el fin. La iglesia primitiva, pasé hoy un video, para aquellos que lo vieron, la iglesia primitiva terminaron comidos, muchos de los mártires comidos por leones, prendidos fuegos, hasta el fin. Fueron fieles hasta el fin. Y esos son los verdaderamente salvos. Pero todos ellos tuvieron que sacrificar algo. Estos hermanos sacrificaron la vida. Tú y yo, ¿qué estamos sacrificando para el Señor? El Señor sacrificó su vida. Deja su reino, viene a la tierra a morir por ti, para que ahora nosotros vivamos para Él. 1 Corintios 11:26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Bueno, vemos que en este versículo nos muestra la muerte de Cristo, derramando su sangre preciosa, sin pecado, para limpiarnos de todo pecado. ¿Ah? Como dije hoy, los pecados pasados, presente y futuro. Nuestra tarea ahora es confesar los pecados por su nombre y apartarnos. No jugamos al cristianismo. No jugamos a ser religiosos. No venimos, ay Señor, pequé. Y el Señor del cielo dice, claro, yo soy un pecador. Somos todos pecadores. Pero perdonados, pero pecadores. Dios lo que quiere es que confesemos el pecado, ¿verdad? Por su nombre y nos apartemos y alcanzamos misericordia. Y alcanzamos misericordia. Ya fuimos limpios, ya fuimos perdonados, pero la tarea nuestra es confesar el pecado y apartarnos. Es un sacrificio, apartarnos. Entonces también en este versículo vemos la resurrección y su reinado. Vemos el Evangelio en este versículo. ¿Ah? Vemos que Él anuncia que nosotros estemos recordando la muerte, ¿verdad? Hasta que Él venga. ¿Qué quiere decir? Que Él iba a morir y iba a resucitar. Nosotros que cada vez que tomamos la cena, ¿qué estamos haciendo? Recordando al Señor, pero también estamos predicando el Evangelio a aquellos que están aquí, ¿verdad? Mirando cómo tomamos la cena, cómo se hace la cena del Señor. Todo esto también es un mensaje evangelístico para que las personas crean en lo que Cristo hizo. Cuando nos preguntan en casa, ¿y por qué van a tomar la cena? Y ahí el cristiano le va a decir, porque estamos anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga. ¿Cómo que hasta que Él venga? Sí, Él murió en la cruz, fue sepultado, resucitó y Él prometió volver por nosotros. Nosotros recordamos eso, hasta que Él venga. Y bueno, y muchos predicadores hablan también de una cuarta copa. Cuando en la Pascua habían 4 copas. La última copa, el Señor dice, bueno, ya no beberé más el fruto de la vid. La última copa la deja arriba de la mesa. ¿Por qué? Porque Él prometió que iba a volver, ¿verdad? Y un día vamos a tomar con Él la cena del Señor, esa última copa. Eso lo prometió Él. Por eso esa última copa la vamos a tomar, ¿verdad? En las cenas de las bodas del Cordero, Apocalipsis 19:9. Ahí son las cenas de la boda del Cordero. Ahí es donde la iglesia es presentada al Padre. El Señor presenta, mira Padre, estos son los redimidos, los que yo morí por ellos, lo que tú elegiste ante la fundación del mundo, la esposa del Cordero. Y ahí van a haber fiesta en los cielos. Y vamos a estar nosotros, hermano. Gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios por todas estas maravillas que tenemos, ¿verdad? En el futuro. Por eso tenemos que estar pensando en esas cosas. No en lo que la carne quiere, en lo que pasa en el mundo, en lo que a mí me gusta. Ya está. Con Cristo estoy justamente crucificado, ya no vivo yo. Vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo vivo para la gloria de Dios. En Mateo 26:29, Jesús habló de su larga espera del día cuando Él tomaría la comunión con su gente que somos nosotros en el cielo, la cual es la cena suprema del Señor. Esa cena también el Señor está ansioso por tomarla con nosotros. Así como nosotros tomamos la cena y decimos, ¿hasta cuándo tenemos que hacer? Hasta que Él venga. Estamos ansiosos, que venga. Y el Señor también está, quiero ir. ¿Se entiende? Es algo recíproco que nos queremos juntar con el Señor. Estar con Él, porque Él nos ama, Él dio su vida por nosotros y nosotros los amamos a Él, porque nos estamos sacrificando por Él. Y deseamos estar en el cielo, deseamos estar en nuestra casa. Nuestra casa no es este mundo, nuestra familia ya no es la familia carnal, nuestra familia es la familia espiritual, la familia de Dios, la familia eterna. Esa es nuestra familia, ¿verdad? Estamos aquí en la tierra para servir al prójimo, sí, predicar el Evangelio, ayudarle y todo lo que podamos, pero nuestra mente está en el cielo. Yo soy del cielo, no soy más de este mundo.
Estoy esperando que me vengan a buscar para irme. Bueno, entonces la cena del Señor muchas veces muchos la han torcido, ¿verdad? La Iglesia Católica Romana sostiene la idea de transubstanciación. Es lo que enseñan ellos. Transubstanciación. Así es lo que se le llama. Es una palabra media rara que nunca la había leído, pero bueno. La cual enseña que el pan y el vino en realidad se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesús. Eso enseña el católico. ¿Ah? Cuando toman la cena, recuerdan que están comiendo la carne literal y tomando la sangre de Jesús. Entonces Martín Lutero sostuvo la idea de la consubstanciación, la cual enseña que el pan permanece como pan y el vino permanece como vino, pero por fe son como el mismo cuerpo de Jesús. Bien, eso Lutero no creía en la doctrina católica romana, en la transubstanciación, pero no se alejó mucho de ella. Acuérdense que Lutero, salió de la iglesia romana, la iglesia católica. Pero después viene Juan Calvino. Juan Calvino enseñó que la presencia de Jesús en el pan y en el vino era real, pero solo espiritual, no física. ¿Tá? Otro reformador, Zwingli, enseñó que el pan y el vino son meramente símbolos que representan el cuerpo y la sangre de Jesús. Bueno, hubo mucho problema en esto, en la antigüedad. Mucha división hubieron entre cristianos, ¿verdad? Porque uno pensaba que era literalmente la carne de Jesús, otro no, que es un símbolo, otro no, pero un símbolo como que lo tomás medio a la ligera, ¿verdad? Según dice la historia, que Lutero, después que leyó los escritos de Calvino sobre la cena del Señor, parecía estar de acuerdo en los puntos que Calvino había puesto. Bíblicamente podemos entender que el pan y el vino no solamente son simples símbolos, sino que son poderosas ilustraciones para tomar parte de. Tomamos parte de. ¿Se entiende? Comunión juntos para recordar la muerte de Cristo y que Cristo derramó su sangre. Somos parte del cuerpo de Cristo. Somos parte de la iglesia y que fuimos llamados a recordar estas cosas. Por eso la seriedad y la responsabilidad como creyentes tenemos de tomar la cena. Es un mandamiento, tomar la cena. Hagan esto, dijo el Señor. ¿No dijo cuando les quede bien? Si ustedes quieren, hagan esto en memoria de mí. Es lo que nos pidió Él, que lo recordemos en la cena del Señor. El Señor, el Hijo de Dios, dice, hagan esto no por el Padre, no por el Espíritu, sino por mí, lo que yo hice por ustedes. Y la cena del Señor es eso, recordar lo que hizo mi Salvador por mí. La muerte del Señor es anunciada hasta que Él venga. Bueno, eso también fuimos ordenados por Dios a anunciar en todos lugares, predicar en todos lugares de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Bueno, y recordar la cena, ¿hasta cuándo? Hasta que Él venga. Entonces estamos predicando un sermón al mismo Dios, porque lo estamos recordando a Él. El diablo está mirando, acuérdense que somos espectáculo. El diablo nos está mirando, los ángeles están mirando, que nosotros estamos recordando al Hijo de Dios, lo que hizo por nosotros. Es algo también espiritual, no simplemente algo que nosotros lo hacemos aquí, entre nosotros, sino que también espiritualmente, o hay un mundo espiritual que está mirando lo que estamos haciendo. Y a ese mundo espiritual le estamos predicando el Evangelio por medio de la cena del Señor. Estamos recordando lo que Él hizo por nosotros. ¿Para qué? Bueno, para que el mundo físico esté mirando y estén aquellos que están escuchando, mirando cómo tomamos la cena los creyentes, para que se arrepientan en su pecado y crean en el Evangelio y sean nuevas criaturas y puedan participar de la mesa del Señor, porque la mesa del Señor es para los creyentes, los que están en comunión, ¿verdad? Son bautizados y están en comunión con el Señor. Entonces, cuando tomamos la cena, hermanos, tenemos que tener, ¿verdad?, presente en nuestro corazón que estamos predicando un sermón. Estamos dando un sermón. Bueno, los corintios no estaban tomando en cuenta eso. Ellos comían, bebían, tomaban, salían borrachos. Pero estaban tambaleándose para todo lado. ¿Y qué estuviste haciendo? Estuvimos tomando la cena del Señor. ¿Se entiende? Todo la deshonra al nombre de Cristo. Nada, por eso Pablo dice, en esto no los alabo. Ustedes se reúnen para lo peor, no para lo mejor. Versículo 17, 1 Corintios 11, 17. No os alabo porque no nos congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Para la vergüenza de Dios se estaban congregando.
Hermanos, nosotros no podemos congregarnos para la vergüenza de Dios. Tenemos que congregarnos para darle gloria a Él, ¿verdad? Bueno, ese sermón tenemos que predicarlo diariamente, ¿verdad? Recordar a Cristo, recordar la muerte de Cristo. No solamente nosotros tomamos la cena acá el segundo domingo del mes, sino todos los días. El cristiano recuerda todos los días lo que el Salvador hizo por él, su cuerpo, cómo fue partido, la sangre que Él derramó. Por eso le servimos, por eso hablamos de Él, ¿verdad? Y prometimos hacerlo. En el nuevo pacto. Estamos en un pacto. Nosotros le prometimos. Acuérdense que Pedro le prometió al Señor también. Yo te seguiré, Señor. ¿Y qué pasó con Pedro? Cuando llegaron las malas, Pedro se fue, ¿verdad? Cuando fueron a agarrar al Señor, Pedro salió volando. Que el Señor le dijo, mira Pedro, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y Pedro lo negó 3 veces. Muchas veces podemos tomando la cena, pero salimos afuera y lo negamos. ¿Qué estamos haciendo? Lo mismo que Pedro. Criticamos a Pedro. ¡Ay, Pedro! ¡Prometió! ¿Tú y yo no prometimos seguir a Cristo también? Lo mismo que Pedro. Y salimos de este lugar, ¿cómo actuamos? ¿Cómo vivimos? ¿Dignamente para la gloria de Dios? Acuérdense que fuimos salvos para la alabanza de la gloria de Dios. Para eso fuimos salvos. Y prometimos que lo íbamos a hacer. Con la ayuda de Dios, por supuesto, pero lo prometimos. Tenemos que esforzarnos. Entonces debemos mostrar que buscamos la santidad, que somos luz, ¿verdad? Que estamos esperando al Señor, que no nos afanamos, no tenemos miedo, no nos preocupamos por nuestra carne, que nos preocupamos, porque somos así, ¿verdad? Pero tenemos que ir matando nuestra carne, porque nuestros deseos deseos espirituales tienen que ir matando los deseos carnales. Y te dice, todo eso lo podemos llevar a cabo en una vida de estudio de la palabra y una vida de oración con Dios. Solo no podemos. Una relación íntima con Dios. Y para eso fuimos llamados. Para tener una relación íntima con Dios. Si yo no tengo una relación íntima con Dios, de oración y estudio de la Escritura, se va a ver, hermanos, cómo nosotros nos relacionamos con los demás. Se va a ver. ¿En qué nos preocupamos? ¿Nos preocupamos que las almas se salven o no da lo mismo? ¿Nos preocupamos para que las almas conozcan el Evangelio o le hablamos una vez y ya está? ¿Se entiende? Son cosas que para que nos analicemos, ¿verdad? Si estamos cumpliendo con lo prometido del Señor. Prometimos ser fieles. Prometimos alumbrar. Prometimos ser representantes de Cristo aquí en la tierra. La idea es que lo hagamos, ¿verdad? ¿Por qué nos preocupamos? ¿Por nuestro bienestar? ¿Por la carne? ¿O nos estamos preocupando por alumbrar más? ¿Estamos matando nuestro orgullo? Todos somos orgullosos, todos. Estamos en esta carne. Pero ese orgullo tiene que ir matándolo cuando nos humillamos delante de los pies de Dios, ¿verdad? ¿Se ve el amor a las almas que tenemos? No, sí, yo le predico el Evangelio. Bien. ¿Y la otra? ¿El discipulado? Bien. Tenemos el proyecto en mente, bueno, de hacer un templo. ¿Para qué? Para que vengan las almas y vengan a escuchar el Evangelio también. ¿Se entiende? ¿Por qué lo vamos a hacer? Si Dios lo quiere. Porque nos preocupamos por las almas. Entonces la vida cristiana es, no, ya le prediqué el Evangelio, ya está, que se manejen. No es así, hermano. Cristo cuando vino a la tierra no es que, bueno, podría haber dicho, bueno, Señor, Padre, ya morí por ellos, ya está. Que se manejen en la tierra ahí. Le doy mi espíritu y ellos que se manejen. Está, Señor, ya dice todo. Pero la Biblia dice que Cristo está intercediendo por lo suyo. Él sigue trabajando. Y si el Hijo de Dios trabaja, ¿por qué nosotros queremos estar sentados en nuestro confort? No me saquen de mi sistema. Hermanos, fuimos llamados a predicar el Evangelio, a vivir el Evangelio y a recordar la cena del Señor todos los días. Todos los días. Vamos a orar. Padre bendito que estás en los cielos, te alabamos. Y te damos gracias por tu palabra, Señor, porque tú eres claro. Señor, ayúdanos, Dios, a cumplir, Padre, como prometimos, en este nuevo pacto que tú has hecho con la sangre de tu Hijo con nosotros, que también nosotros hicimos contigo, Padre, y con tu Hijo, que le íbamos a seguir, que somos ministros del Evangelio, cada cristiano. Ayúdanos, Dios, a hacer, oh Dios, dar cumplimiento a lo que prometimos. Sin duda, Padre, estamos todos, Padre, en pecado delante de ti, porque nadie cumple 100% tu palabra. Pero, Padre, ruego para que aumentes mi fe y la fe de mis hermanos,
para que nuestra mirada esté puesta en tu palabra, en obedecerla, en vivirla más y esforzarnos más. No importa lo que digan, no importa si se nos cae el mundo abajo, que confiemos en tus mandamientos y confiemos en tus promesas. Ayuda a tu iglesia, oh Dios, a madurar y a crecer. Padre, haz ancianos y ancianas maduras que quieran servirte, honrarte, que quieran, oh Dios, vivir una vida santa y que esa santificación la traigan a tu iglesia, para que otros deseen eso, Señor, que nosotros tenemos. Gracias porque ya lo tenemos. Simplemente, oh Dios, tú lo que nos pide es que nos esforcemos y seamos valientes. Padre, tú nos has dado el Espíritu Santo, un espíritu de poder para ser testigos. No precisamos más poder, simplemente precisamos esforzarnos más. Gracias, bendito Dios. Toda la gloria y la alabanza sea para ti, por tu palabra y por hablarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos y amigos, aquellos que nos siguen. Gracias, hermano Sea, por siempre estar y siempre estar ahí orando por nosotros, sirviéndonos, colaborando con la iglesia cristiana aquí en Durazno, igual que nuestro hermano Carlos Olivera, el pastor. Muchas bendiciones, y aquellos que también están conectados, muchas gracias por compartir y orar por nosotros. Si Dios quiere, nos veremos el miércoles con el libro de Nehemías, el libro donde Dios nos está enseñando a ser buenos líderes, líderes que le agraden a Dios. Muchas bendiciones, que pasen bien.